Bien, entonces continuamos con las representaciones de conjuntos, perdón, de ordenamiento, estábamos con ordenamiento, y decíamos que en ordenamiento entonces todas las funciones de ordenamiento que vamos a escribir van a estar templatizadas y además van a tener programación funcional. Hablando de programación funcional, quiere decir que la relación de orden con respecto a la cual ordenamos los elementos del conjunto los podemos pasar a través de un predicado binario, bool comp de TT. ¿Qué quiere decir eso? Que toma dos objetos de tipo T, o sea, dos objetos del conjunto universal que estamos ordenando, y me devuelve verdadero si el primero es menor que el segundo. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo solamente con menor? Bueno, como ya sabemos, ya lo dijimos varias veces, de los 4 predicados binarios que son menor, menor igual, mayor y mayor igual, todos, con uno solo de ellos ya podés deducir todos los otros. Entonces, en general, todos los programas utilizan solamente el menor. Bien, entonces seguimos empezando a explicar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una descripción, una introducción a qué complejidad algorítmica nos esperamos, cuántas operaciones, cuál va a ser el tiempo de ejecución de los algoritmos de ordenamiento? Y habíamos dicho, bueno, menor que n no puede ser seguramente, n cuadrado hay varios, entre los cuales el método de la burbuja, que vamos a empezar explicando esos. Y después van a estar los rápidos, que en realidad están un poquitito por encima de n, son orden n log n. Siempre n log n es como decir n más epsilon, n más, muy poquito más que n. Bien, entonces vamos a empezar explicando 3 algoritmos de ordenamiento lentos. Uno de ellos, el primero, es la burbuja, que en realidad ya la vimos cuando explicamos cómo contar operaciones con un programa. Primero explicamos cómo se cuentan las operaciones y después, como ejemplo, tomamos el método de la burbuja. Bueno, así que solamente vamos a repetir un poquito cómo funciona. Bueno, el método de la burbuja lo que va haciendo es arranca desde la última posición en el vector y va hacia adelante, intercambiando el elemento con el anterior si el que está después es menor que el anterior. De esa forma, cuando llega al principio, en la burbujita, llega el elemento más chico de todo. Como es el más chico de todo, tiene que ir en la primera posición, lo deja ahí y después se aplica recursivamente, digamos, aunque después cuando uno lo programa no lo programa recursivamente, pero vuelve a repetir lo mismo para las posiciones desde la segunda hasta la última. Bien, quiere decir entonces que en todo momento tenemos una parte ordenada, que es la parte verde, que va creciendo, en cada iteración del lazo externo va creciendo. La primera iteración, donde la burbuja deposita el elemento más chico en la primera posición, es como si la partecita verde fuera solamente la primera posición. Después en la segunda va a ser de la posición 1 desde la 1 hasta la 2, desde la 1 hasta la 3 y así siguiendo. Eso va creciendo y tenemos una parte desordenada, que es lo que está marcado en rojo acá, en la cual la burbuja va recorriendo la parte desordenada y deposita el elemento menor de la parte desordenada en la primera posición de la parte desordenada, y así la parte ordenada va creciendo. Bueno, acá hay un seguimiento, un ejemplo para este vector, cómo avanza la burbuja y deposita el menor de todos, que es el 7 en este caso, en la primera posición, y después entonces esto sería lo que está arriba es una iteración del lazo externo, y después acá entonces veo las iteraciones, por ejemplo acá, cuando paso de estar todo desordenado y está todo rojo, la burbuja en la primera iteración, que sería esto que está acá arriba, deposita el menor, que es el 7, en la primera posición del vector, y por lo tanto la parte verde tiene un solo elemento. Después en la segunda iteración del lazo externo tiene 2 elementos y así siguiendo. Todos estos métodos lentos son cuadráticos, por eso le llamamos lentos, porque su complejidad algorítmica, su tiempo de ejecución es orden n cuadrado en función de la longitud del vector, y por lo general uno se da cuenta enseguida que son cuadráticos porque tienen un doble lazo anidado, ¿no? Bien.
Otras cositas ahora, bueno, vamos a poner el código, pero otros detalles son que por consistencia con las rutinas de la STL, las funciones que vamos a poner acá tienen una interfaz muy parecida a la de las STL. Por empezar, se aplica no a un vector, sino a un rango dentro de un vector. O sea que le doy un rango, un rango cerrado abierto. Le doy dos iterators, un rango dentro del vector. Y la rutina lo que hace es ordenar ese pedazo cerrado abierto dentro del vector. Normalmente, la mayoría, el 99,9% de las veces, lo llamamos con todo el vector. En ese caso le pasamos began end, ¿no es cierto? Es la llamada canónica. Casi todos los algoritmos que vamos a ver son todos in place. Hacen el ordenamiento en el contenedor sin requerir de memoria auxiliar que sea mayor que orden de 1. O sea, a lo sumo, mejor dicho, requieren memoria, a lo sumo orden de 1. O sea que no crece con el tamaño del vector. A eso le llamamos in place. Y después, para cada uno de los algoritmos que veamos, tenemos dos sabores, con función de comparación y sin función de comparación. Bueno, esto de nuevo no lo inventamos nosotros, todas estas cosas son tal cual, así funciona la de la STL. Lo que hace la función, la que no utiliza función de comparación, le pasa una función de comparación que le vamos a llamar, se llama en las STL, se llama lesdt. Lesdt, T en el sentido de tipo, como si fuera templatizado. Lesdt es un template que toma una clase y devuelve una función de comparación. La función de comparación esa consiste en el operator menor de la clase. Bueno, vamos a ver acá cómo es. Incluso vamos a ver cómo se implementa el lesdt. Una pavada, pero bueno, lo vamos a ver. Entonces, tenemos acá las dos funciones de comparación. Arriba tenemos la que toma el rango first, last, o sea, la rutina, bueno, para empezar, está templatizada sobre la clase T. La clase T es la clase de los elementos del vector que estoy ordenando. Cuando quiera ordenar un vector de enteros, voy a tener, T va a ser los enteros. Y entonces toma un iterator first y un iterator last, que define el rango a ordenar, y la función de comparación, que es bool *com de TT. Bien, y acá estaría el código que después lo vamos a ver. Bien, esa es la función, esa es el sort con función de comparación, y después tenemos la que no tiene función de comparación, que es un wrapper, porque simplemente lo que hace es llamar a la que tiene función de comparación, pasándole como función de comparación el template lesdt. Lesdt es una función templatizada, template class T, bool lesdt x ti, que lo que hace es retornar x menor que y. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero ordenar elementos de una clase que no tiene operator menor, estoy forzado a pasarle, a usar la que tiene función de comparación. La de arriba. Le tengo que pasar yo, tengo que escribir yo mi función de comparación y pasárselo. Si yo tengo una clase empleado que tiene sueldo, DNI, número de documento, bueno, si esa clase no tiene operator menor, bueno, tengo que pasarle yo una función de comparación. Y por ejemplo, esa función de comparación puede compararlo por su sueldo. Entonces yo ordeno y lo va a ordenar por el sueldo. Aquellos que tengan el mismo sueldo van a aparecer en todos juntos. ¿En qué orden? Bueno, depende. Si el algoritmo es estable, van a quedar en el orden que estaban antes. Si no, van a quedar en un orden no especificado. Probablemente no me importa. Vamos a discutir después cada método de ordenamiento, si es estable o si no es estable. Bien, si tengo función de comparación, si quiero ordenar enteros y los quiero ordenar por el orden de los enteros, entonces no hace falta pasarle uso la de abajo, no hace falta pasarle función de comparación, lo único que le paso es un rango en el vector, y entonces, ¿qué pasa? El wrapper llama a sort de first, last con función de comparación lesdt, el lesdt viene por acá
y se instancia acá, y al instanciarse acá llama al operator menor de la clase. Si yo llego a querer usar la que no tiene función de comparación y le paso una función de comparación, le paso una clase que no tiene operator menor, bueno, cuando el compilador venga a instanciar acá el LesDT, no lo va a poder hacer porque no tiene operator menor y el compilador me va a patalear. En tiempo de compilación me va a decir no puedes usarlo, no puedo instanciar esta línea porque no tenés operator menor para tu clase. Bien. Entonces, por ejemplo, veamos, cuando quiero ordenar un vector de enteros, vector de int b, bueno, le pongo elementos a b y después digo sort de b.began, b.end. En este caso ordeno todo el vector y como no le paso función de comparación, va a instanciar el LesDT para enteros, que finalmente va a ser el operator menor de enteros. O sea que lo va a ordenar en el sentido común de los enteros. ¿Okay? Ahora yo quiero ordenarlo, si bien los enteros tienen su función de comparación, yo por alguna razón lo quiero ordenar por otro criterio, por ejemplo por valor absoluto, entonces me escribo mi función de comparación bool less abs menor en valor absoluto de int x int y, que retorna abs de x menor que abs de y. Abs es una función de la libc que retorna el valor absoluto de un entero, y entonces cuando hago esto estoy definiendo una relación de orden basada en el valor absoluto. Es una función, es una relación de orden débil, por lo tanto habría que ver si es estable o no, porque si no va a depender de cómo aparecen el 3 y el menos 3 entre sí, acordémonos de eso. Y cuando llamo a sort le paso sort de el rango y la función de comparación. Bien, entonces el método de la burbuja sería algo como lo que está acá. Bueno, arriba tenemos la que hace la auxiliar, llamémoslo, no auxiliar, no, la que tiene función de comparación, la del sabor con función de comparación, que es la que realmente hace el trabajo, y abajo tenemos el wrapper, que como siempre lo único que hace es llamar a la de arriba, con LesDT, nada más. Y el código que está acá, si ustedes lo comparan, es exactamente igual al que tienen en la función cuando estudiamos los tiempos de ejecución. La única diferencia es que donde antes se comparaban dos elementos por menor, acá lo hacemos utilizando la función de comparación. Normalmente toda esta rutina, para no marearse, conviene siempre utilizar, escribirla primero usando los operadores menor, menor igual, mayor, mayor igual, tanto como a uno le plazca, y después traducir esos operadores de comparación utilizando la función de comparación, según la tablita que habíamos visto por acá. Esta tablita que está acá. Donde pongo A menor o igual que B, lo traduzco por lo que está acá. Bien. Y otra cosa, que no sé dónde está explicado, por acá está explicado acá. El tema está en que las funciones no reciben el objeto, el vector, sino que reciben dos iterators. Dos iterators first, last. Entonces, si yo ahora quiero acceder al elemento, por ejemplo, que sigue a first, first es como si fuera el comienzo del rango que tengo que ordenar, y last el pasado del último, ¿no es cierto? Bueno, si ahora yo quiero acceder al elemento jésimo de first, el elemento jésimo a partir de first, ¿cómo hago? Claro, si yo hubiera recibido un vector b, yo diría para tomar el elemento késimo haría b de k, pero no tengo b, no tengo el vector b, ¿no? Tengo el iterator first. ¿Cómo hago para obtener el elemento que está k veces a partir de first? Bueno, y para eso hay que acordarse que los iterators de vectores, como el vector es un contenedor de acceso aleatorio, sus iteradores admiten aritmética de punteros quiere decir que se comportan como los punteros. Yo a un puntero le puedo sumar un entero y me devuelve un puntero, ¿no es cierto? Aritmética de punteros. Yo con un puntero quiere decir que con un puntero puedo hacer P
más un entero igual a otro puntero. Si tengo un puntero y le sumo un entero, obtengo otro puntero. Con aritmética de puntero, que quiero decir que puedo usar con punteros y enteros todas las expresiones que se puedan derivar de esto. Por ejemplo, puedo hacer puntero menos puntero igual entero. Claro, tengo dos posiciones en la memoria, hago la diferencia y me da un entero. ¿Qué es la diferencia? ¿En qué? ¿En bytes? No, en elementos de los objetos apuntados, ¿no es cierto? Si tengo dos punteros enteros y hago su diferencia, me devuelve la diferencia, tengo un vector de enteros, ¿no es cierto? Tengo un puntero al primero, al 0, y un puntero al otro, al último, al 99. Hago la diferencia. ¿Cuánto me da? 99, perdón, me da 100 o 400, porque es la diferencia en bytes. Me da 100, me da en unidades de la longitud, perdón, en unidades de los elementos apuntados. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Y entonces se puede hacer diferencia de dos punteros y me da un entero, o sea, un offset dentro del arreglo. Puedo a un puntero sumarle un entero y me da otro puntero. ¿Y qué más? Y nada más. No puedo, por ejemplo, multiplicar dos punteros. Si multiplico dos punteros no tiene ningún sentido. ¿Para qué se puede servir multiplicar dos punteros? Me va a patalear el compilador. No es aritmética de puntero. No puedo sumar dos punteros. ¿Para qué podría yo querer sumar dos punteros? No tiene sentido, ¿no es cierto? Porque siempre los punteros lo único que hacen es me dar una posición. Entonces a partir de ahí lo único que puedo hacer es offsets a partir de ahí. ¿Está? Ténganlo presente, esto, aritmética de puntero. Bueno, lo mismo como los iteradores en cierta forma son como punteros, a veces la gente los llama punteros inteligentes, bueno, hay alguna nomenclatura media, pero de alguna forma son, tratan de emular a los punteros. En el caso de los punteros sobre contenedores de acceso aleatorio como el vector, puedo hacer aritmética de punteros, entonces tengo el puntero first al primer elemento, le sumo acá y obtengo el iterator al elemento que está en la posición késima con respecto a first, lo de referencio y eso equivale a BDK. Sería como si hiciera el BDK, como si hubiera recibido un vector y hiciera BDK. Entonces muchas veces para estos códigos, a veces tal vez sería lo mejor sería escribirlo con un vector y con las funciones de comparación, tanto como yo quiera, menor, menor igual, mayor, mayor igual, todas las que me hagan falta. Una vez que los tengo escritos y sé que anda bien, digamos, traduzco donde aparece BDK, pongo asterisco fer más K. Donde aparece BDK, pongo asterisco fer más K. Y donde aparecen los operadores de comparación, menor, menor igual, mayor, mayor igual, uso la función de comparación como está explicado en la tablita de arriba. ¿Está? Bien, entonces, ustedes acá ven, por ejemplo, este es el lazo externo sobre J, y acá se acuerdan, hace el lazo, en la iteración J, del lazo externo J, hace la iteración entre size menos 1 al último y J, y va recorriendo de atrás hacia adelante, va comparando. Al hacer la comparación utiliza el operador de comparación. Si ustedes van al código que vimos al principio del curso, acá seguramente aparece BDK menor que BDK menos 1. Bueno, acá como usamos funciones de comparación, tenemos com de asterisco fer más K, asterisco fer más K menos 1. Y después acá, en el caso de que de menor, ¿se acuerdan? Se hace el intercambio. Bueno, allá en el otro código va a aparecer BDK menos 1, acá BDK menos 1, BDK, BDK. Mírenlo después.